Queridas hermanas, ante todo, un profundo agradecimiento por generar otra vez este espacio para que pueda acompañarlas con pequeñas reflexiones, con cuestiones que en realidad intento nos ayuden a seguir creciendo, a seguir pensando y revalorizando esta vida tan loable que todas tienen, que es la vida consagrada. Además de la iluminación que por los motivos de público conocimiento va a llegar en un video y no en forma presencial, les adjunto también un material para que puedan profundizar, para que puedan rezar y para que en realidad podamos seguir juntas creciendo interiormente. Pensar en estos ejercicios espirituales centrados en la mujer consagrada, generadora de vida, nos lleva sin duda, como dice Mariola López, a celebrar la vida de María. María que teje la humanidad de Jesús sin rechazar ningún hilo de la urdiembre de lo humano. Cuando hablamos de urdiembre, somos las mujeres, en realidad, las que construimos en el cuidado y en la crianza la urdiembre afectiva primaria de aquellos a quienes acompañamos, lugar donde quedará grabada toda la grandeza o toda la decadencia humana. Es en esa urdiembre y en esta María que cuida tanto la humanidad de Jesús, en quien debemos reflejarnos como modelo a imitar, en tanto mujeres artesanas de tramas compasivas y justas. En este camino de nuestra construcción como mujeres consagradas que generamos vida, hay dos ejes fundamentales que mencionar: el amor y el cuidado, eje en que entre sí se encuentran profundamente entrelazados, pero que hace falta recogerlos y pensarlos en la profundidad de cada uno. ¿Por qué el amor? Porque el amor es en realidad el corazón del Evangelio y es en realidad el eje central del mensaje de Jesús al que debemos volver. Pero debemos volver a un tipo de amor que se manifieste y que se expanda a través de nosotras, entendiendo el amar no como una acción, sino como un modo de estar presentes en el mundo, un modo de ser, un modo de teñir todo aquello a lo que accedemos con un tono particular, entendiendo que el amor es el mayor criterio de discernimiento entre diferenciar amar más y mejor, amar de una manera genuina o de una manera donde el amor carece de sanidad. En el recorrido del amor durante los días de Semana Santa, a los que estamos muy próximos, podemos pensar que a veces el amor tiene una gran fragilidad. Tiene una gran fragilidad porque no tiene raíz. Inclusive puede estar afectado por estar en la jaula de la ley. Una jaula de la ley que impide ver el mensaje bueno de Jesús. Tenemos que tener en cuenta que el mal es la falta de ese amor en todas sus formas y que a veces podemos vivirlo en las comunidades con injusticias, con exclusión, con violencia, con abuso de conciencia, con abuso de poder. Ahora bien, si nos planteamos ¿cuál es el origen de este mal amor? ¿Cuál es el origen de un amor poco genuino? Generalmente lo tenemos que remitir a no haber sanado heridas, a la autorreferencialidad o a las dependencias malsanas. En ese amor frágil podemos pensar en una tierra no bien aireada, no bien regada, no bien ventilada, para que la semilla caiga y fecunde. Pareciera que la semilla en el amor frágil cae por fuera y el primer sol termina con ella.
También el tema de la ley es muy delicado. Amadeo Sensini, el 3 de junio, cuando estuvo en Mar del Plata trabajando con el clero de Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata, hablaba muchísimo de la crisis del deber ser. Esa crisis del deber ser, que en realidad lo que va generando es poco a poco una condena a los demás, y va generando en la vida comunitaria un proceso en realidad donde lentamente empieza un plano inclinado comunitario que se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde va a terminar. Por esto se nos propone el amor que cuida, y de nuevo aquí, en la ternura del gesto de María, junto con Marta y con Lázaro, recuperando el valor de la amistad como en realidad uno de los vínculos más importantes de nuestra vida. Los amigos son gente que nos cuida, son gente a la que tenemos que cuidar, y por ende se trata de construir comunidades donde en realidad haya amistad y sororidad. Y acá aparece una frase muy linda, evangélica, que tiene que ver con que si me amas, entonces me apacientas. Las comunidades de cuidado tienen misericordia y tienen empatía. Va surgiendo lentamente el tema de la reciprocidad. Pero también existe el amor en los días grises, como el Sábado Santo, donde estamos desanimados, estamos desmotivados, perplejas, sin sentido, con pocas energías, con pocas ganas, donde todo nos cuesta el doble. Y entramos en un proceso denominado asedia, muy parecido a la depresión, que puede entenderse como una meseta en lo espiritual, una sequedad espiritual, que tiene como característica central, hermanas, haber perdido la alegría de los vínculos, es decir, haber perdido la alegría de tener una hermana. En ese sinsentido aparecen la duda, la tristeza y la rendición, frente a las cuales debemos trabajar, sobre todo pensando qué nos pasa, qué la habilita en nosotros para en realidad generar los opuestos que tienen que ver con la confianza para superar la duda, la esperanza para superar la tristeza y el resistir por amor, no solo por voluntarismo, a la rendición. Hay que escucharse, hay que saber de dónde viene esto y tener en cuenta que en la tercera y la cuarta edad son los momentos vitales donde más se manifiesta. También existe, como en la Semana Santa, el amor al pie de la cruz, donde el sufrimiento, el dolor y la muerte vuelven a unirse. Sabemos que el amar y el sufrir van juntos, pero sin embargo se nos presenta aquí la necesidad de atravesar el dolor para volverlo sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrir? El dolor es en realidad lo que se siente en el instante que nos atraviesa, mientras que el sufrimiento tiene un espacio y un tiempo. Puede relatarse, puede contarse, puede resignificarse. Aunque en realidad el misterio sigue siendo frente a la situación del dolor y el sufrir. Ahora, ¿cómo nos situamos nosotras frente a la cruz, en ese amor al pie de ella? Podemos simplemente observar lo que está pasando. Podemos, como le pasó a Jesús, burlarnos ante quien sufre. Podemos también ser autoras
materiales de dar sufrimientos a otras. Podemos también, en un camino de santidad, sufrir frente al dolor de los otros, tratar de hacer algo, llegar al pie de la cruz y contemplar ahí a Jesús crucificado y su amor. También existe el amor inmortal, que es comprender que la muerte no tiene la última palabra. Comprender por fin que nunca estamos solas y que la resurrección ha comenzado. Nos recuerda este amor inmortal que la vida es eterna y que el acontecimiento pascual tiene mucho que ver con caminar hacia Emaús, con volver a Galilea, con un camino de reconstitución de nosotras mismas a partir del dolor. Pensemos que la resiliencia dice: cada vez que sufrimos y el dolor cesa, si no nos hemos resentido, nos volveremos mejor persona. Y el fenómeno pascual es esto: después de la resurrección, después del dolor, nadie queda igual, adquiere la mejor forma. Por lo tanto, uno tiene que pensar en que su amor triunfe, para que Dios me pueda amar y pueda amar en mí a todos, utilizando la contemplación para alcanzar el amor. Terminado este eje del amor, vamos a hablar un poquito acerca del cuidado. Me importa recordarles aquí que la madre fundadora decía: hay que tomarse el cuidado de la vida. O sea, ya lo tenemos dicho por Madre Mazzarello, pero vamos a pensar un poquito más qué es el cuidado. El cuidado es una forma de ser esencial en la vida, en contacto con los demás. Sobre todo, es una interpelación a esta civilización que agoniza, que también atraviesa nuestras comunidades, que agonizan muchas veces de vida, frente a los cuales se nos desafía a crear comunidades generadoras de vida, siendo mujeres consagradas que lo posibiliten. Para el cuidado se requiere una revolución espiritual, donde en realidad se vuelva a lo humano de lo humano, se vuelva un espíritu de finura y de delicadeza, donde la lógica del corazón pueda impregnar todo lo que se vive, donde en realidad es el cuidado un nuevo estado de conciencia, caracterizado por una actitud de desvelo, de celo, de protección, que yo creo Don Bosco conocía tanto. En un escrito del año 1977, el pensador Roland Barthes escribe un trabajo acerca de cómo vivir juntos. Nombra allí las distintas comunidades religiosas y analiza cómo muchas veces creemos que en comunidades vamos a vivir bien a través de lo que él llama el idiorritmo. Parece que todas vamos a armar comunidades compasivas si en realidad tenemos el mismo ritmo. Y en realidad eso es un profundo equívoco. Nunca vamos a poder en los procesos ir al mismo tiempo. Pero sí nos dice Roland Barthes que en realidad lo que nos va a salvar es la delicadeza y la capacidad de amar. Esta delicadeza se opone al desinterés, se opone a la indiferencia y se encuentra como el cuidado en la raíz de lo humano. Heidegger, en su obra Ser y Tiempo, expresa que el cuidado es un fenómeno ontológico existencial básico
y que tiene mucho que ver con una dimensión femenina. Ahora, ¿cuándo irrumpe el cuidado? En realidad irrumpe cuando uno abandona la autorreferencialidad, esta a la que tantas veces nos convoca Francisco, pensando que es el otro el que deja huellas en mí y yo huellas en el otro. Pero el abandono de la autorreferencialidad habilita la otredad. Y a través de la compasión se renuncia a dominar y se religa todo lo afectivo al mundo, responsabilizándose de él. ¿Cómo se concreta el cuidado en una comunidad? ¿Cómo nos volvemos en una comunidad mujeres consagradas, comprometidas con la vida? En realidad, esto lo logramos en la decisión genuina de construir. Yo soy quien está decidida a que las cosas salgan bien, a que mi comunidad progrese, a poder ceder, a construir un tipo de diálogo. Entonces, la decisión de construir concreta el cuidado. También existen patologías del cuidado que vivimos también en las comunidades. Por ejemplo, el ansia de poder, el embrutecimiento de las relaciones, término que usa Leonardo Boff en su texto El cuidado necesario, la ausencia de amor y la ausencia de ternura, a lo cual yo agregaría un concepto de Ansel Grum, que es la vulgarización del lenguaje y las costumbres. También existen formas patológicas que tienen que ver con la obsesión, por ejemplo, la obsesión del cuidado físico, concurrir demasiado a los médicos, estar demasiado centradas, por ejemplo, en determinado tipo de alimentación, que tiene que ver con, parece, cuidados sanos, pero en realidad son cuidados patológicos que vienen de profundos temores y que tienen también que ver con cierta figura de incuria. Pensemos que a través del cuidado se rescata todo el tema de la dignidad humana. Todo el tema de cuidado podemos relacionarlo, hermanas, con el tema de la ecología integral. Y acá volvemos a la Laudato Si, porque en realidad la ecología integral, que incluye la ecología ambiental, se refiere a actos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento y del egoísmo, donde sentimos que nos necesitamos unas a otras, que en realidad nuestra vida comunitaria no sería lo mismo si una de nosotras falta, independientemente del límite que la otra tenga. Y también esta ecología integral tiene algo que tiene mucho que ver con nuestro querido Don Bosco, que es que vale la pena ser buenas y honestas. Todo esto en realidad viene facilitado por el desarrollo de un tipo de inteligencia, el concepto de inteligencia espiritual. Este concepto es relativamente reciente, si bien tiene su origen en el año 2000 con dos autores, Dana Zohar y Marshall. Recién en el año 2009 comienza a afianzarse de la mano del pensador catalán Francis Torralba. La inteligencia espiritual sería el camino hacia una ecología integral. Sería el camino hacia el cuidado, a la integración de una actitud amorosa hacia todo lo que vive en torno a nosotros.
Esta inteligencia espiritual es como una dimensión, una facultad con la que contamos para realizar un análisis valorativo de la propia vida, que tiene que ver con, es como decir, es un tipo de inteligencia, esto hermanas lo decía el padre Sopeña Alcorlo, un salesiano de la Universidad de Salamanca, donde decía, la inteligencia es en realidad la manera en que te orientás en el mundo por los valores que querés articular en tu vida. Esa inteligencia espiritual, que tiene muchas dimensiones, puede sintetizarse en 4. Quien tiene inteligencia espiritual está siempre analizando los hechos en función de su sentido de vida. Analiza la trascendencia, no solo la trascendencia de Dios, sino la significancia de los hechos en su vida en cuanto a lo que significan para sí. Tiene la capacidad de tomar distancia para analizar, por ejemplo, ¿qué es este vínculo en mi vida? ¿Quiero continuar con él? ¿Cómo tengo que manejarme con ciertos vínculos? Segundo, distancia con las emociones. ¿Qué es esto que siento? ¿Qué toca en mí lo que estoy viviendo? Distancia con las creencias. Descreer de algunas para volver a creer de una manera más genuina en algunas certezas, sobre todo en lo vinculado a Dios. Y la 4ª dimensión es el asombro por la vida, es el asombro por estar vivas, es la plenitud de levantarse todos los días y poder nuevamente ver el sol, ser autónomas y poder seguir viviendo una vida con sentido. Esto permitiría a su vez trabajar mucho en la vida consagrada, algo que en uno de los números de la revista de lo que sería la Confar nuestra en España, que es la Confar, hablan de que los consagrados tienen que desarrollar un tipo de actitud para pasar de la situación del burnout, de estar quemados, cansadas, siempre agobiadas, a encendidas por la pasión de la vocación, encendidas por el autoconocimiento y la amplitud de los estados de conciencia. Una amplitud de los estados de conciencia que nos abren a un tipo de ética. Y acá tenemos que recordar que Jesús, además de traernos una religión, nos trajo un tipo de ética. Esto nos vincula también a ser pastores del ser. Esto también lo dice Heidegger en Ser y Tiempo y se relaciona con el concepto de interioridad. Interioridad que tiene que ver con lo que Foucault explicaba en el 2005, diciendo que tenemos que profundizar en nuestro y tratar de realizar lo que verdaderamente somos, intentando la construcción de una síntesis vital personal como base para consolidar la interioridad donde la espiritualidad ha de hundir sus raíces. Leonardo Boff habla de que estamos en la era ecozoica, la era del cuidado de la tierra. Y si no logramos implementar un paradigma de cuidado, de cuidarnos entre nosotras, del cuidado con todo lo que nos rodea, con todo lo que vive en torno a nosotras, en realidad será una época que nos traerá mucho dolor.
cuidar de todo y de todos, y sentir que fuera del cuidado no hay posibilidad de salvación para nadie. Ahora bien, se nos impone para realizar este cuidado recuperar una razón caracterizada por la cordialidad, superar el autocentramiento, incorporar la relación con el todo y desarrollar un tipo de sensibilidad frente al don de la vida. Se trata de crear nuevas sensibilidades y una espiritualidad que nos permita comprender que en la vida de las personas y en la vida propia, los hechos no son simplemente acontecimientos, son significados, y esos significados van acompañados de emociones que nos permiten trabajarnos, comprender y no responder de manera inmediata a los impulsos. Esto generado a través de la construcción de una pedagogía del mirar. Hermanas, de acuerdo a cómo miramos, de acuerdo a cómo elegimos mirar, va a ser la calidad de vida que vamos a tener. Se trata entonces de mirar para que el sentido sea siempre más importante que el absurdo, que la luz más fuerte que las tinieblas, y entender el caos como una manera en la cual puede devenir una oportunidad si no nos arrastra y lo podemos comprender. Recordemos lo bíblico de que al principio era el caos y la carencia. Tenemos que pensar mucho que esta forma nueva de mirar, que este cuidado, tiene que ver con sanar heridas e impedir que nuevas heridas futuras surjan. El cuidado es un deseo, es una pulsión, y tiene que ver con estar atentas y conscientes de que con una sola palabra puedo dañar o puedo consolar, puedo transmitir pulsión de vida o pulsión de muerte. Puedo en realidad fomentar la desesperación y el desamparo o la alegría de vivir. Se trata entonces, cuando queremos pensar en ser mujeres consagradas, generadoras de vida, de volver a principios generativos. Edgar Morin, cuando habla de principios generativos, utiliza la metáfora de las células madre y dice, en realidad, en este tiempo tenemos que operar como operan las células madres del embrión cuando instaladas, inoculadas en la médula ósea, contribuyen a regenerar órganos lesionados y a generar nuevos órganos. Nosotras tenemos el desafío de tomar lo básico para reconstituirnos como mujeres consagradas que deciden dar vida. ¿Cuál es la actitud? La actitud es sencillamente acoger. Es construir sensibilidad de hijas de Dios, que salen de ser insensibles, duras, que deshumanizan al logro de una proximidad sanadora. Amedeo Sensini también dice que el desafío de la formación hoy es en realidad la construcción de una sensibilidad de hijas de Dios. Él dice, hemos tenido un Dios sensible que se sensibilizó ante el dolor de la gente,
que en realidad escuchó gemidos, que juntó sus lágrimas en odres. No nos podemos alejar de esa sensibilidad de hijas y de tener entonces una proximidad sanadora. En esto de celebrar esta vida individual, de pedir gracia para abrir nuestros brazos, en el material que les dejo, Mariola López habla de 5 hilos de una trama que nos ayudarían a concretar actitudes puntuales. El primero, una hospitalidad despojada. En realidad, los seres humanos no podemos vivir sin pan y menos aún podemos vivir sin la presencia de otros. Las mujeres que generamos vida tenemos que comprometernos en saciar el hambre de pan y el hambre de otredad, a través de actitudes de generosidad y de responsabilidad. Recordemos, el gesto más humano es el amparo. Hace un ratito leía un texto que usaba una palabra muy interesante que es el arropamiento. Esta hospitalidad despojada supone arropamiento del otro y de nosotras mismas. El segundo hilo se trata de rehabilitar la bondad y acá me parecía importantísimo que pensemos juntas que estudiar y formarse hoy en día es únicamente formarse para la bondad. Toda aquella persona buena a la que nos acercamos, benigna, oxigena el corazón y genera amistad. El tercer hilo, encontrar un amor personal. Aquí Mariola López hace un análisis muy interesante de lo que algunos pensadores alemanes, Alex Honneth, habla acerca de la sociedad del desprecio. Una sociedad del desprecio que se instaura cuando la otredad, el otro, la otra, no son visibilizados. Se produce así una violencia propia denominada el desprecio. Es necesario un amor personal de una a otra persona. Es necesario volver a encontrarnos en la mirada. Es necesario volver a llamarnos por el nombre. El cuarto hilo es saber que el otro es igual a mí. El otro es igual que yo. Y es tener la posibilidad que tal vez en otra circunstancia yo hubiera sido lo mismo que él. Que tenemos algo en común porque somos todas criaturas creadas por Dios. Y aquí aparece la paradoja a integrar que Edgar Morin llama el Homo sapiens y el Homo demens, que en realidad conviven en nosotros todos los aspectos positivos, pero todos los aspectos también que a veces rechazamos en los otros. Se trata de intercambios de dones e intercambios de cuidados. Y finalmente, el quinto hilo es no retener los perfumes que guardan nuestras manos. Y aquí viene la memoria de perfumes que se derraman vertiendo un cuidado que humaniza. Mariola López nos dice ahí que si la desolación no nos gana, que si la autodefensa no nos vuelve mujeres duras y cínicas, y si en realidad no nos resignamos, tenemos la capacidad todavía de ser mujeres que vuelven a amar. Mujeres orantes, mujeres con una vida inmersa en Dios, marcadas por el fuego de la misión, capaces de un amor inclusivo,
alegres, compasivas y muy consciente de que el mal que combato fuera también puede estar dentro mío. Se trata en síntesis de celebrar la vida individual e interpersonal, pidiendo permanentemente gracias para abrir nuestros brazos. Muchas gracias.